viajero desde la histórica ciudad de Humaitá, a la sombra de la iglesia de San Carlos Borromeo, hoy ruinas de Humaitá, a la vera del río Paraguay. Bella mañana del Team Viajero. Bueno, la fortaleza de Humaitá se concibe básicamente después de la famosa expedición del almirante brasileño Pedro Ferreira de Oliveira, que arribó al Paraguay a fines de 1854, inicio de 1855, al mando de una expedición punitiva que lo que buscaba era buscar reparaciones por parte del gobierno paraguayo por la expulsión del embajador Pereira Leal años atrás. Entonces, a raíz de eso, el gobierno paraguayo decide definitivamente fortificar un punto en el río Paraguay que, de acuerdo a todos los estudios, debía de fijarse un poco al norte de la zona de confluencia de los ríos Paraná y Paraguay, específicamente en las barrancas de Humaitá. ¿Por qué? Porque estratégicamente iba a estar ubicado en una curva muy cerrada del río Paraguay que iba a obligar o exigir a los buques detener o aminorar la marcha al momento de atravesar el río. Entonces, siguiendo las instrucciones del capitán Morris, que había sido también contratado por el gobierno de don Carlos Antonio López, un capitán inglés, ¿verdad?, es que se fortifica o se inicia la fortificación en ese punto del río y lógicamente años después, cuando inician las tensiones con el Brasil y con la Argentina, es que esa fortaleza va tomando o cobrando una forma diferente, ¿verdad?, siguiendo los planos de dos grandes técnicos a quienes el Paraguay le debe mucho por el aporte de la técnica en fortificaciones. Me refiero al ingeniero y arquitecto austrohúngaro Franz Wisner von Morgenstern, que fue también el arquitecto que diseñó la iglesia de San Carlos Borromeo de Humaitá, y a alguien que no se recibiría de ingeniero, pero que sin embargo tomó o mamó las enseñanzas del ingeniero jefe del gobierno paraguayo, William Whitehead, y me refiero a quien se le conoce también como ingeniero George Thomson. De hecho, George Thomson, pese a no haber estudiado ingeniería, posteriormente es admitido en Londres en el colegio de ingenieros, ¿verdad? O sea que eso demuestra también lo que era el conocimiento de este gran técnico George Thomson. Entonces, estas dos personas serían las principales responsables de fortificar todo el perímetro de Humaitá, lo que se conoce también como el punto fuerte del cuadrilátero. Entonces, allí el mariscal Francisco Solano López, en el transcurso de la Guerra de la Triple Alianza, específicamente en la campaña homónima, porque esa fortificación le da el nombre a la campaña de Humaitá, que es la primera campaña defensiva y la más prolongada de toda la Guerra de la Triple Alianza, porque dura desde 1866 hasta 1868, es donde López concentra principalmente su defensa. Decir Humaitá es hablar de historia. En esta fresca y bella mañana, en este sitio histórico, vamos a contarle al mundo lo que significa este sitio. Fue el baluarte de la defensa del Paraguay durante una guerra contra 3 naciones que vinieron a invadir nuestro territorio allá por el año 1864 hasta el año 1870. Fines de 1864 hasta marzo de 1870. Humaitá fue la resistencia, la heroica resistencia, el baluarte, la fortaleza de nuestro ejército, el heroísmo, todo eso significa Humaitá. Y hoy día, ante este monumento que tenemos aquí, que se conoce como
como la fortaleza de Humaitá, todo el sistema defensivo en aquel entonces, tiene un significado muy grande, un significado espiritual, y justamente se resume en la palabra fortaleza. En esto tenemos que inspirarnos como paraguayos para poder construir el presente y el futuro de nuestra patria. Bueno, cuando hablamos de fortaleza, de fortificación o de punto fortificado, atrincherado, amurallado, etcétera, etcétera, lógicamente existen también divisiones dentro de la arquitectura militar, ¿verdad? Un castillo, una línea fortificada, una trinchera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de perímetro fortificado, estamos hablando de un punto que previamente fue determinado como apto para la defensa. Es decir, que de acuerdo a las características topográficas del lugar, ¿verdad?, permite una ventaja al defensor de ese punto fortificado, ¿verdad? En este caso, Humaitá era un punto fortificado formidable, no solamente porque controlaba como una llave el paso por el río Paraguay, que era imprescindible para los aliados al intentar remontar el río al norte para llegar a la capital paraguaya, Asunción, que constituía también el heartland de la nación paraguaya, y por otro lado también un conjunto de fortificaciones de tierra, ¿verdad?, que impedían el avance de estos aliados, ¿verdad? Entonces, durante la campaña de Humaitá, ¿qué es lo que busca incesantemente el ejército aliado? Generar un cerco de tierra para vencer al punto fortificado, digamos, por el asedio, vencerlo por el desgaste, vencerlo dejándolo sin alimentos, sin provisiones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo que era muy difícil para los aliados debido a que el río Paraguay tenía expedita la vía para hacer su comunicación interna entre la capital, más al sur la Villa del Pilar y el punto fortificado que era Humaitá. Había incluso una segunda vía de comunicación que era por el río Tebicuarú, es decir, desde el río Tebicuarú también salían provisiones que llegaban hasta la fortaleza de Humaitá. Entonces, de alguna manera se prolonga esta campaña debido a que realmente el punto fortificado escogido era formidable. Sumaba eso el trabajo realizado por los ingenieros militares que no solamente escogieron el mejor lugar, sino que también George Thompson mejora de alguna manera la capacidad defensiva del lado de tierra, porque consigue represar, ¿verdad?, aguas que en determinado momento, ante un eventual ataque de la caballería aliada, de la artillería o de la infantería, largaba e inundaba el campo alrededor, ¿verdad? Lo que no inundaba era el punto fortificado o el perímetro fortificado, que estaba ya debidamente también terraplenado, ¿verdad? Entonces, Humaitá era considerada una posición inexpugnable. De hecho, no solamente los brasileños, sino también los europeos llegaron a llamarla la Sebastopol de América, emulando, digamos, lo que había significado este punto fortificado del Imperio zarista ruso durante la Guerra de Crimea, ¿verdad? Y entonces se constituye en el principal elemento que debían de sobrepasar los aliados para poder llegar a Asunción. Humaitá llegó a ser en momentos críticos el punto de mayor concentración de gente de la República del Paraguay. ¿Por qué? Porque Asunción, recordemos que era un villorio, una ciudad, un pueblo grande, digamos, de entre 20, 25 y máximo 30.000 personas, ¿verdad? Humaitá, si bien no tenía una población permanente que superase los 1.500 personas, las 1.000 o 1.500 personas, durante la campaña, ¿verdad?, recibió el grueso del ejército paraguayo, ¿verdad?,
que estaba acampado en los alrededores de la fortaleza, preparando para defender los los distintos ataques de los aliados, ¿verdad? Muchos recuerdan las batallas de Tuyutí, que fue la mayor batalla terrestre de la historia de América Latina, o la victoria paraguaya en Curupayutí, y ambas batallas terrestres se desarrollaron en la zona de Humaitá, si bien no ocurrieron dentro mismo del perímetro fortificado de Humaitá, sí ocurrieron dentro de lo que se conoce como el cuadrilátero. ¿Y en qué consistía eso? En un sistema de baterías que desde más o menos 300 metros del cuartel general del Mariscal López, que hoy es Museo Histórico, se tenía la primera batería, la batería Cadena. Después sucesivas baterías que iban sobre el barranco del río, y ahí aparece la más importante, que fue la batería Londres. Algunos dicen también por qué se le dio el nombre de batería Londres, puesto que los ingleses también son sindicados como que han traído la guerra al Paraguay. Y bueno, en aquel entonces, como una retribución a los ingenieros ingleses contratados por el gobierno paraguayo para las obras de ingeniería, como por ejemplo la fundición de hierro y otros que tuvimos en el Paraguay. Y mismo este sistema defensivo. Entonces, se tiene la batería más importante, la única que estaba hecha de ladrillo y argamasa especial, y las demás baterías importantes también, como Maestranza, Carbone, Octava y otros, que se distribuyeron sobre el barranco del río hasta el sitio llamado Itapunta, y luego adentrándose un poco más hacia Curupayutí, con la combinación de un sistema de trincheras y casamatas, unidos al represamiento de dos lagunas históricas que se tiene acá en la zona. Todo eso constituyó el sistema defensivo, lo que nosotros llamamos acá el cuadrilátero de Humaitá. Nacía del arroyo hondo, circunvalando Humaitá. A la entrada de Humaitá se tiene el resto de esa trinchera, circunvalaba y tenía terminaba a más o menos 150 metros de lo que se conoce como Itapunta. Eso fue lo inexpugnable, o sea que ningún aliado pudo avanzar, dice, poner un pie en este sistema defensivo mientras el ejército paraguayo estaba en defensa. Y Humaitá fue evacuado un día cuando ya era insostenible el aislamiento que se tenía acá, ya no había comida, no había comunicación, todo se cerraba, se cerró el cerco de los aliados para Humaitá. Entonces finalmente el Mariscal López tuvo que dar la orden de evacuar Humaitá, y eso pasó en esta parte del río. Acá enfrente tenemos un lugar conocido históricamente como la Península, y detrás, en esos carrizales, está una laguna y una isla, la isla Poí y la laguna Verá. Y ahí, de allí podemos hablar de la batalla de Isla Poí, que yo considero una de las más sangrientas, de las más tristes, en donde nuestro ejército tuvo que rendirse porque era imposible avanzar. Fuimos emboscados por los aliados. Si bien es cierto, la evacuación se hizo simulando el cumpleaños del Mariscal Francisco Solano López, que era muy festejado, inclusive durante la guerra. Había siempre música, paraba un poco todo, y simulando ese cumpleaños entonces se hizo la evacuación un 24 de julio de 1868. Y bueno, nuestro ejército se tuvo que rendir en Isla Poí. Nosotros no hablamos de la caída de Humaitá. Para nosotros Humaitá nunca cayó, y cayeron prisioneros al mando del coronel Francisco Martínez, que después se trajo al resto del ejército paraguayo, de los 3.500 hombres aproximadamente que habían cruzado este río, y que quedaron de ese ejército aproximadamente, según algunos historiadores, 1.500 soldados entre jefes y oficiales. Entonces
Se le trajo de vuelta acá en el puerto de Humaitá y aquí se hizo la repartija de prisioneros. Al coronel Martínez lo llevaron a la Argentina y el resto de los países beligerantes entonces se distribuyeron con los soldados y con los otros jefes. Entonces, esa es la historia de la evacuación de Humaitá. Era imposible seguir, entonces ese hecho, la rendición del coronel Francisco Martínez, el mariscal López nunca perdonó. O sea que para nuestro mariscal no existía la palabra rendición. ¿Y la Puy? Sí, en esta parte vemos ahí ese recodo del río que da una vuelta. Ese se conoce como la península. Y detrás de ese carrizal que nosotros podemos observar al otro lado del río estaba la Laguna Verá y la Isla Poí. ¿Cuál era el objetivo de nuestro ejército? Llegar hasta Timbó, que hoy día se conoce como Puerto Bermejo, que es territorio argentino. Y de allí pasar hasta donde estaba el mariscal López en San Fernando. Bueno, cuando hablamos lógicamente de un punto fortificado, cuando hablamos lógicamente de un punto fortificado también tenemos que hablar de la defensa, ¿verdad? O sea que según Clausewitz, que fue un gran estudioso de la guerra, era quizá el más importante estudioso de las ciencias militares después del gran general Sun Tzu, que escribió El arte de la guerra, dice que un punto fortificado o un punto defensivo debe ser equivalente para detener el golpe que va a recibir. Entonces, siendo que el Paraguay tenía que prepararse para recibir todo el ataque de la escuadra imperial brasileña o de la artillería brasileña, lógicamente tenía que estar preparado también para responder en igual proporción. Es por ese motivo que Humaitá constituyó durante la guerra de la Triple Alianza el principal punto fortificado y artillado de la República del Paraguay. En todo el perímetro de la fortaleza de Humaitá se tenían casi 200 cañones. Se tenía una parte menor en la parte fortificada de tierra. ¿Por qué? Porque dependiendo de dónde eventualmente venía el ataque se podía concentrar el fuego de los cañones que eran móviles, ¿verdad? Sin embargo, o la artillería volante, como le llegó a llamar también el general Brugués, ¿verdad? Aunque la artillería volante era más bien la que ellos llevaban a caballo con sus instrumentos, pero era una artillería móvil que podía fácilmente trasladarse de un punto de la fortificación a otro, ¿verdad? Sin embargo, cuando estamos hablando de la línea costera, es decir, de la línea sobre el río Paraguay, de las barrancas, ¿verdad? Allí ya estamos hablando de baterías permanentes o semipermanentes. ¿Qué es una batería? Es un conjunto de cañones, ¿verdad? Cuando tenemos por lo menos 6 cañones, entonces allí estamos constituyendo una batería, ¿verdad? Y la más célebre de todas las baterías que estaban sobre la costa del río Paraguay, dentro de la fortaleza de Humaitá, era la famosa batería Londres, que toma el nombre también porque fueron técnicos ingleses las que la diseñaron y concibieron su construcción, ¿verdad? Entonces era, digamos, la batería más adelantada y la primera que iba a responder a un eventual fuego por parte de la escuadra imperial brasileña del lado del río, ¿verdad? Esta batería de Londres tenía ciertas características con un espesor muy grande para poder soportar eventuales balas de cañón que eran disparadas desde la escuadra o desde el río, ¿verdad? Considerando también que en la guerra de la Triple Alianza tuvimos lo que se conoce como el salto cuántico dentro de la artillería, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a mediados de la década del 50 o desde inicio de la década del 50 en realidad, de 1850 me refiero, se produce lo que se conoce en el mundo como la segunda revolución industrial. Esa segunda revolución industrial trae aparejada un sistema más eficiente de los rifles, es decir, la fusilería, que pasan de ser aquellos de avancarga y con balas esféricas a fusiles incluso de retrocarga como los Spencer, ¿verdad? Que llegaban a tener tiros de repetición hasta 7 en total, ¿verdad? Y que
tenían los cañones estriados, es decir, que tenían un mayor alcance y una mejor precisión. Ese mismo avance que se da en la fusilería se da en la artillería, con la aparición del sistema Lahitt y los famosos sistemas Whitworth y Armstrong, que eran los que dominaban entonces el escenario en Europa, más otra fábrica muy importante de Prusia, que es la fábrica de los cañones Krupp, que hasta hoy día fabrican los famosos ascensores ThyssenKrupp, ¿verdad? Entonces, esa fábrica donde el Paraguay llegó a solicitar unos cañones, pero no llegó a recibir porque ya iniciada la guerra hubo un embargo y eso impidió, digamos, la llegada de esos elementos que serían cruciales a la hora de ver el poder de fuego, tanto del agresor o del atacante, en este caso el ejército aliado, o la escuadra imperial, o el poder de fuego de respuesta de la defensa, en este caso de la artillería paraguaya, ¿verdad? Entonces, ese duelo de artillería que se dio se concentró principalmente en la línea del río y fue una de las cosas menos estudiadas que justamente en mi último libro, Cañones y Acorazados, tratamos de estudiar más a profundidad, porque hablamos de en qué consistían esos sistemas y cómo afectó en el caso del Paraguay de no contar con esa artillería de punta y sobre todo no contar también con los famosos acorazados, debido a que los 5 acorazados que el Paraguay llegó a ordenar su construcción en Europa, lamentablemente por falta de pago, terminaron siendo adquiridos por el gobierno imperial brasileño, ¿verdad? Que los renombró y los utilizó en la guerra de la Triple Alianza contra el que había ordenado inicialmente su construcción. Un poco, ¿qué tenemos en este museo, Vicente? Estamos en la Casa Museo Don Maximino y este es un rincón donde rendimos tributo de respeto hacia la memoria de una gran persona que para nosotros por lo menos, ¿verdad? Don Maximino Miranda fue nuestro padre y fue quien nos inculcó desde criatura el respeto, el amor a la historia, a la patria, el respeto a la naturaleza, el respeto a todo lo que Dios creó y dejó sobre la tierra, como él decía, para el disfrute del ser humano. Y en este rincón, como al decir de un gran amigo, el periodista Javier Yubi, este petit museo, así lo definió él, lo que hacemos nosotros es rememorar la historia, es la memoria viva de un pueblo, porque si no hacemos estos trabajos de rescate y de difusión de nuestra historia, los niños y los jóvenes que van pasando tal vez ya no van a conocer nuestra historia. De ahí entonces la importancia que tienen estos sitios y la importancia de la tarea que hacemos para difundir nuestra historia. Aquí tenemos también objetos, este por ejemplo es una bayoneta que se encontró en los campos de Tuyutí, está así sin hacerle ningún tratamiento, muy al natural, así como se encontró, nada más. Estos son espadas que se han recogido que han recogido alguna familia y de quienes nosotros, de sus descendientes, vamos adquiriendo para enriquecer el acervo de este museo. Este es el resto de una de las espadas, resto de espada que mi padre encontró en sus primeras intervenciones labrando la tierra y luego él le adaptó como un puñal. Yo siempre digo, él era un hombre de paz, tampoco estuvo en la cárcel, pero hacía el famoso Iguapará que utiliza el hombre paraguayo. Aquí vemos en este rincón los proyectiles estilo Lahitt, que eran de los aliados. Seguimos, acá podemos ver proyectiles de los aliados que tenían esta característica, el de ser alargados y tenían la especie de... eran torneados, de ahí entonces que tenía un poder más destructivo, más largo alcance. Nuestros proyectiles iban hasta 3.000, 3.500 metros nomás, y en cambio lo de ellos, dicen los historiadores, y hasta 10.500 metros de... sí, es mucha la diferencia. Entonces,
eran superiores a nosotros en cuanto a su poder de armamento, poder bélico. Estos son restos de mina fluvial o torpedo, que justamente acá en Humaitá se hizo la fabricación, acá en plena guerra ya, se trajo todos los elementos y se fabricó para poder llevar a los campos de batalla. Este se había encontrado, tiene 97 kilos, resto de un torpedo. ¿Cómo iba esto? Iba en cajas superpuestas. Nosotros pudimos leer la historia de la Marina Paraguaya justamente con el compañero Vicente García, y ahí encontramos que, bueno, en este rincón se destaca el resto de lo que fue la batería Londres, y aquí quiero hacer un momento de reconocimiento y un momento de historia, ya que nuestro querido padre don Maximino Miranda vino de su lejana Zapucay a estos sitios atraído por la historia, porque desde su niñez había escuchado relatos de un veterano y una residenta que sus padres recogieron en su casa para el cuidado. Entonces escuchó hablar de la batería Londres, del jardín de Madame Lins, de Humaitá, de la fortaleza de Humaitá, de la histórica ruina, de aquella famosa iglesia tan linda en su época. Entonces, ¿qué dijo él? ¿Qué pensamiento según él le inundaba? Que alguna vez tenía que venir a conocer estos sitios. Y no solamente Dios lo bendijo con el conocimiento, sino que a través de su tarea sacrificada, acompañada de mi, o sea que con acompañamiento de nuestra querida madre pudieron adquirir esos sitios históricos. Entonces, se valora muchísimo ese esfuerzo, y aquí quiero rendir también un homenaje de agradecimiento, porque hay que ser agradecido en vida. No solamente agradecer a este gran señor, a don Maximino, agradecer también a otras personas que han colaborado para que este sitio sea un rincón donde compartir la historia. Quiero destacar el trabajo, el acompañamiento del doctor Juan Bernabé Osorio, de mi querida hermana Susana, ya fallecida, de mi hermana, de toda mi familia, y un especial reconocimiento al profesor Ilfo Bres. No porque esté en presencia de su hijo o de algún amigo de él, pero es una persona que siempre trabajó por la historia en nuestro departamento, una persona destacada, una persona que no solamente habla de historia, sino que también pudo resumir la historia en un libro, y eso queda para distintas generaciones. Eso es un gran aporte a nuestra cultura, a nuestra historia. Entonces, sincera gratitud para el profesor Ilfo, porque a su paso por este sitio siempre ha hecho posible que nuestro espíritu de trabajo, de voluntariado se eleve. Y ha contribuido con nosotros con muchos materiales para que pueda servir, para que podamos multiplicar, para que podamos darle ese efecto multiplicador y compartir con otra gente que visitan estos sitios. Entonces, gratitud para él, para la licenciada Miriam Isfrán de Encina, para el arquitecto Víctor Achucarro, ya fallecido, el periodista Javier Yubi, Manuel Cuenca, y cuántas otras personas que han venido y han valorado este trabajo. Y es nuestra fortaleza, es lo que hace que sigamos trabajando por la historia, por la cultura en nuestras comunidades, y sobre todo valorar la presencia de ustedes que van a difundir lo que nosotros hacemos en estos sitios en favor de la historia y la cultura. Team Viajero, desde el mismísimo museo que funciona desde el año 1970, que fue cuartel del Mariscal Francisco Solá López, frente al mismísimo río Paraguay, en la ciudad de Humaitá. Hola Diego, ¿cómo estás tanto tiempo? Gracias por recibirnos en el museo. ¿Y qué tal? ¿Qué tenemos para visualizar nuestra historia en este museo? Bien, muchas gracias. Bienvenidos ustedes, a la audiencia también. Bien, el museo sería el cuartel general del Mariscal López en aquel entonces, durante la guerra de la Triple Alianza. Nosotros mostramos exclusivamente lo que fue la guerra de la Triple Alianza. Esto en 1983 se derrumbó, no soportó la inundación, se reconstruyó en el 2004 y desde ahí funciona como museo comunitario dependiente de la Municipalidad de Humaitá. Diego, contanos acá en este mítico museo en Humaitá,
¿Cómo se veía la batería Londres y qué tenemos dentro del museo, Diego? Muy bien, acá podemos observar lo que es la batería Londres, la fotografía en sí y la vista que teníamos de la batería. Tenemos al artillero, al soldado paraguayo, tenemos un cañón. Este es un cañón inglés utilizado por la fuerza brasileña, pero representa lo que fue la batería y la vista que tenía nuestro artillero. Bueno, acá podemos observar los diferentes proyectiles utilizados por las fuerzas aliadas, las alargadas, que eran proyectiles que al impactar explotaban, y las redondas que eran utilizadas por nuestro ejército solamente eran de impacto. La gran diferencia que teníamos en cuanto a proyectiles también se puede observar en el museo. Muy bien, en este sector podemos encontrar y visualizar también el sistema de tratamiento de los heridos. Podemos encontrar el sistema de silografía que era utilizado en ese entonces para las publicaciones del Cavisuí. Podemos también encontrar en ese sector todo lo que es la caballería del ejército paraguayo. Y tenemos también la residenta, la mujer paraguaya que levantó al pueblo paraguayo prácticamente exterminado en aquel entonces. Bueno, en relación a la iglesia de San Carlos Borromeo, que es principalmente, digamos, lo visible de Humaitá, ¿verdad? Y muchas veces algunos alumnos y personas me preguntan, ¿pero qué es lo que tuvimos en Humaitá? ¿Eran las ruinas eran ruinas jesuíticas? ¿Qué era? ¿Verdad? Te pregunta la gente. En realidad son ruinas efectivamente, pero no jesuíticas, son de un templo muy grande, considerado el segundo templo más grande de América del Sur después de la Catedral de Lima en ese tiempo, ¿verdad? Y que fue construida durante el gobierno de don Carlos Antonio López y que fue uno de sus estandartes principales, ¿verdad? Porque estamos hablando de que en la época de don Carlos Antonio López se inauguró también la vía férrea, y la otra que se inauguró con bombo y platillo fue la iglesia de San Carlos Borromeo, en honor a su santo, ¿verdad? Que era San Carlos Borromeo de don Carlos Antonio López, el 1 de enero del año 1861, es decir, 3 años antes del inicio de la guerra de la Triple Alianza. Esa iglesia de San Carlos Borromeo, que tenía unas proporciones descomunales para nuestro país, ¿verdad? Tenía una característica, un estilo arquitectónico propio, ecléctico, tirando a lo italianizante, relativamente parecido a otras construcciones contemporáneas que se hicieron aquí en Asunción, como el caso de la catedral, como el caso de la iglesia de la Recoleta, de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Pero un poco más moderna, porque tiene por lo menos 10 años o 15 años más que estas que acabamos de mencionar, ¿verdad? Entonces, tenía otra característica también, que eran las altas torres, tenían 3 torres, ¿verdad? La iglesia de San Carlos Borromeo, que podían servir también como mangrullo para visualizar el entorno que se tenía, ¿verdad? Porque recordemos que la zona de Ñembucú es una planicie donde no existen principalmente elevaciones, y montarse en esas torres lógicamente te otorgaba una ventaja táctica muy importante, ¿verdad? Recordemos que por ese motivo es que los brasileños habían traído e incorporaron después de la venida del Duque de Caxias, cuando se hace cargo del ejército aliado, los famosos globos aerostáticos, ¿verdad? Entonces ellos elevan esos globos aerostáticos para poder tener una visión general de cuál era la disposición de las tropas paraguayas, los puntos fortificados, donde tenían, digamos, los cañones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace también de alguna manera el ejército, la escuadra imperial? Cuando quiere avanzar y traspasar Humaitá, ¿verdad? Apuntan directamente a la iglesia. Por eso es que la iglesia de San Carlos Borromeo es una de las más dañadas en la campaña de Humaitá, porque, digamos, era el primer obstáculo visible donde se podía jugar puntería, como se dice vulgarmente, por parte de los artilleros brasileños, muchos de ellos montados, lógicamente, en los acorazados, ¿verdad?